La presencia de Jesús en el templo de Jerusalén, justamente después de hacer su entrada triunfal, tiene un significado muy profundo, mucho más del que solemos imaginar. Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Es la meditación número 167, corresponde al viernes 14 de agosto y nuestro texto bíblico es Mateo 21, 12 al 17. Todos sean muy bienvenidos. Yo soy Rafael Pola. Nos toca leer el Evangelio de Mateo respecto a la presencia de Jesús justamente en el templo. Así que vamos a leer el texto bíblico que dice: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: Las escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y lo sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: Alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. La lectura del texto de Mateo y los paralelos de los demás evangelios parece no incluir algo demasiado profundo o complejo, solamente un acto de purificación de Jesús del templo, pero la mejor forma de intitular este párrafo no es la purificación del templo, porque aquí hay algo más que un acto espiritual de purificación. De eso hablaremos el día de hoy. Para comprender lo que ocurre en esta escena descrita por el evangelista, conviene que nos detengamos en el significado que el templo tenía en el Israel del primer siglo. No se trataba únicamente de un centro de culto religioso, lugar del sacrificio, de la presentación de ofrendas. El templo era el eje de la vida social de todo Israel, tanto del aspecto espiritual como religioso, pero también del aspecto político y el aspecto económico. Una gran cantidad de quienes habitaban en Jerusalén y en Judea dependían, de manera directa o indirecta, del movimiento comercial y religioso que giraba en torno al templo. Por eso, cuando llega Jesús al templo, enseguida de su entrada triunfal, no se trata de una simple visita al lugar de culto. Prácticamente todos los especialistas en Mateo y en los evangelios en general coinciden en que lo que sucede en el atrio del templo no se limita a un acto de limpieza ritual. Se trata de un evento de profundo y radical significado. Jesús no llega simplemente a enmendar la plana, a corregir un pequeño abuso. En realidad, su presencia significa la restauración del sentido original de aquel lugar como casa de oración. Y de paso,
Con su actuar, Jesús lo convierte en un espacio de gracia. Qué interesante. La mejor manifestación de la ley, el templo, Jesús lo transforma en el lugar de la gracia, donde los enfermos, los marginados y los pobres son bendecidos y son sanados. Según el relato de Mateo 21, la relación de Jesús con el templo es la de una autoridad soberana y mesiánica que viene a darle su verdadero sentido a la casa de Dios. Expulsa a los comerciantes y echa por delante las mesas de los cambistas, actuando como un celoso defensor de la santidad del templo. Jesús va a citar de forma directa al profeta Isaías y al profeta Jeremías, y de inmediato, tras su presencia, Él transforma ese mismo espacio en un lugar de sanidad para ciegos y cojos, un lugar a donde enfermos como ellos, por impureza ritual, no podían asistir. Y acepta, como hemos leído, como legítima la alabanza que los niños le dirigen como hijo de David. Todo esto, como hemos leído, causa la indignación de la autoridad religiosa porque no disciernen lo que está aconteciendo justamente ahí ante sus ojos. Entonces no estamos frente a un arrebato de carácter moral contra la corrupción de Jesús. Es una acción profética, deliberada, con una enorme carga de significado en toda la historia de la salvación. Cuando interrumpe el comercio en el atrio del templo, Jesús está usando el lenguaje de los antiguos profetas de Israel que anuncian el juicio inminente sobre todo el sistema sacerdotal y su falsa seguridad religiosa. Sana a los marginados en ese mismo lugar y defiende a los niños que lo alaban. Así, desplaza la función del templo hacia su propia persona. Demuestra a las autoridades que la verdadera presencia de Dios está en él, fuente de salud y objeto de adoración. Ya no se trata de una edificación de piedra, sino de una vida y una vida plena como la de Jesús, encarnando la presencia del mismo Señor. Por eso, cuando leemos el encabezado de ese texto y dice la purificación del templo, no es más que un acercamiento muy superficial. La exégesis contemporánea de los especialistas en este evangelio reconocen que el gesto de Jesús fue mucho más radical. Como decimos, un acto profético de juicio, una forma deliberada de confrontar a la autoridad religiosa y un desplazamiento de lo que es el centro de la fe, de un lugar físico a una persona. Ese mismo lugar va a ser transformado en el propio cuerpo de Jesús como el templo verdadero. Es ahí donde habita la plenitud de la deidad. Pero ya lo había dicho el antiguo pacto. Dios no habita en templos hechos de manos. Para los que leen el Evangelio, allá hacia la parte final del primer siglo, ya esto es muy claro, porque ya sabían que el templo había sido destruido por los romanos. Así que, con el paso de los años, cada vez fue más claro lo que Jesús hizo ahí al entrar al atrio y al templo de Jerusalén. Por eso se trata de un acontecimiento mayúsculo respecto a lo que hoy es el nuevo templo, que es Jesús mismo.
Así que cuando leemos en los Hechos que los primeros cristianos comenzaron a reunirse en los hogares, no solamente esto fue en razón de que el templo estaba destruido, ni tampoco porque los judíos lo rechazaban de su lugar de adoración, que aunque claro que eso fue importante, los hogares aparecieron como el lugar natural en el que la iglesia encontró un espacio en donde compartir su fe, adorar, recibir la instrucción de los apóstoles y construir una vida en comunidad con un profundo significado para la comunidad más allá de los límites de la iglesia. Sabemos que sigue existiendo hoy en muchas personas e iglesias un cuidado muy especial por el lugar del culto. Incluso hay algunos que tienen en sus paredes textos como Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. También es verdad que en algunos casos se ha llegado a extremos de un pensamiento templocéntrico que no se justifica a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento. También es usual que se siga manteniendo una separación rígida entre lo santo y lo secular, o la idea de un espacio cada vez más elevado o más sagrado como la plataforma o el púlpito. Conviene tener presente que todas estas separaciones quedaron canceladas desde Jesús. Es muy bueno, claro, cuidar los lugares en los que la iglesia vive y adora, pero ese cuidado nunca debe ser más importante que aquel que debemos brindarle a la propia comunidad de fe. Importan más las personas que las cosas. Importan más las relaciones que los muebles. Importa más el Dios que se adora que los rituales de adoración. Recordemos lo que dice Malaquías 3, 1 al 4. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. Déjenme hoy terminar con una porción de una homilía de San Juan Crisóstomo que él compartió justamente a partir del Evangelio de Mateo. Poquito extensa la cita, pero vale la pena leerla. Cito: ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando está desnudo, ni lo honres aquí en el templo con vestidos de seda, mientras fuera lo contemplas tiritando de frío y desnudo. Porque el que dijo, esto es mi cuerpo, confirmando el hecho con su palabra, ese mismo dijo, me visteis hambriento y no me disteis de comer. Y también, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. ¿De qué sirve efectivamente que la mesa de Cristo esté llena de vasos de oro si él mismo perece de hambre? Sacia primero su hambre y luego, si te sobra, adorna también la mesa. Le haces un vaso de oro y no le das un vaso de agua fría. ¿Y qué provecho hay en ello?
Recordemos que estamos también orando por nuestros hermanos colombianos. Que el Señor tenga misericordia de este pueblo que ha sufrido y especialmente de su pueblo allá en la ciudad de Cali y los alrededores que han sufrido el impacto del temblor. Por aquí nos encontramos mañana, ya para terminar la semana. Les envío un fuerte abrazo.